Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan los tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Quiero resaltar ahí dos palabras: imposible. El Señor Jesucristo dijo que es imposible que no vengan los tropiezos, que es imposible que no venga el mal testimonio de los creyentes, porque eso es lo que significa tropiezo. Cuando usted y yo, como cristianos, damos mal testimonio, eso es un tropiezo, para que muchas personas no busquen de Dios. El Señor dice: es imposible que no hayan tropiezos, es imposible que no haya mal testimonio. Pero el Señor dice al final: ay de aquel que da mal testimonio. Esa palabra ahí, ay, significa si alguien hace algo malo, le va a venir un castigo. Eso es lo que significa la palabra ay. Si alguien da mal testimonio, le va a venir un castigo, le va a venir una desgracia. Dios no se queda con eso. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús, ¿cierto? El que venga a los tropiezos, ay de él. La Biblia es imparcial. Yo no sé si ustedes sabían eso. ¿Cómo así que imparcial? La Biblia, cuando alguien pecó, la Biblia no le tapa el pecado a nadie. La Biblia no son como ciertos periodistas que solo informan lo que a ellos les parece, ¿cierto? Puede ser un hombre bien malo y hablan bien de él, ¿cierto? La Biblia no es así. La Biblia es neutral, la Biblia es justa, la Biblia es objetiva, no le tapa el pecado a nadie. Y si algún personaje de la Biblia la embarró, lo dice ahí en la Biblia, como dice el dicho por ahí, sin pelos en la lengua. Por ejemplo, la Biblia no le tapó la mentira a Abraham cuando él mintió de que Sara era su esposa. La Biblia tampoco le ocultó la embriaguez de Noé. No, ahí está en la Biblia. La Biblia tampoco le tapó el pecado a David, ni tampoco la Biblia le tapó el pecado a Salomón. Tenía 1000 concubinas. Terrible este muchacho, ¿no? 1000 concubinas. Y ahí está en la Biblia. La Biblia tampoco le tapó el pecado a Judas, la traición de Judas. La Biblia tampoco le tapó el pecado a Pedro cuando negó a Jesús. La Biblia tampoco tapó la discusión que hubo entre Pablo y Bernabé. Ese es el estudio de esta mañana. Vamos a mirar 3 iglesias que dieron mal testimonio. No quiere decir que 3 iglesias nomás, no, casi todas las cartas a las cuales fue dirigida, por ejemplo, Pablo le escribió a 13 cartas, a Timoteo, a Tito, a Filemón, casi todas tienen exhortaciones. Y si hay exhortaciones eran porque estaban dando mal testimonio. ¿Sí? No sé, hermanos, si usted sabe que el mal testimonio hace mucho daño a la obra de Dios. El mal testimonio entorpece la obra de Dios, desfigura la obra de Dios, arruina la obra de Dios, arruina ministerios, arruina iglesias. Hoy hay cristianos que dan mal testimonio y yo preparando este estudio yo decía, muchas veces nosotros nos volvemos como instrumentos de Satanás en vez de ser instrumentos de Dios.
Cuando un cristiano da mal testimonio es porque usted está siendo un instrumento para Satanás. Usted le está trabajando al diablo en vez de trabajarle a Dios. Esta clase de estudios, hermanos, no gustan, porque son estudios que traen exhortación, ¿sí? Gálatas capítulo 1, versículo 10, yo creo que ese es el papel de todos nosotros, los pastores o los que predicamos la palabra. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía, dice Pablo, agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dios nos mandó a exhortar. Gálatas 4:16 dice Pablo: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Y cuántas veces nosotros como padres tal vez nos hemos vuelto enemigos de nuestros hijos porque le hemos dicho la verdad? ¿Cuántos pastores se han vuelto enemigos de ciertas ovejas porque el pastor les ha dicho la verdad? ¿Sí? El apóstol Pablo fue así. El apóstol Pablo no escapó iglesia que Pablo no amonestara. Y todo el que trabajó con el apóstol Pablo, también el apóstol Pablo los exhortó. ¿Por qué? Porque ese es el papel nuestro. Amonestar no es agradable, amonestar no es popular, amonestar no es algo simpático ni tampoco algo estimulante. Pero estoy convencido que es mejor exhortar que no exhortar. Amén. Vamos a entrar ya al primer punto y vámonos con la iglesia de Corinto. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 al 11 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa, que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, por la familia de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Según ese texto, en la iglesia de Corinto habían divisiones. ¿Qué son divisiones? Que unos están de acuerdo, otros están en contra. Pero también dice al final en el verso 11 que hay entre vosotros no solo divisiones, sino que también hay ¿qué? Contiendas, hay peleas, hay pleitos. ¿Sabe qué es eso? Eso es mal testimonio. Eso es inmadurez espiritual. Eso es andar en la carne, no en el espíritu. Primera de Corintios 3, verso del 1 al 3, dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino que me tocó hablarles como carnales. Ahí la palabra carnal en griego significa no pude hablarles como espirituales, sino como personas que pertenecen a este mundo. Eso es lo que significa la palabra carnal. Y así hay cristianos que viven igual que un inconverso, que viven igual a los que andan detrás del pecado, controlados por sus apetitos, gobernados por su naturaleza vieja y no gobernados por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa la palabra carnal. Cuando usted se deja gobernar por los apetitos de este mundo y cuando usted se deja gobernar por la naturaleza pecaminosa. Pero también Pablo en el verso 1 al final dice: ustedes son niños espirituales. Cuando un cristiano da mal testimonio, es un niño espiritual. Puedes tener 30, 40 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio, pero si das mal testimonio, eres un niño espiritual. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Niños en Cristo. El verso 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía,
porque aún sois carnales. Otra vez lo repite. Pues habiendo entre vosotros celos. Usted sabe que los celos son un mal testimonio. ¿Y qué son celos? Celos es cuando yo me siento mal porque otro tiene lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Usted sabía que hay celos ministeriales también? Yo quiero tener ese cargo, yo quiero encargarme de ese ministerio, yo quiero encargarme de tal grupo de niños. Y si no me lo dan, hay un sentimiento. ¿Sabe qué es eso? Celos. Pero también dice contiendas. Ahí la palabra contienda en griego son pleitos, riñas, conflictos, discusiones. Hermano, yo creo que lo más horrible es uno discutir con alguien, es uno tener un pleito con alguien, tener una riña con alguien, más si uno es cristiano. Si uno es temeroso de Dios, es decir, para mí es lo peor que hay. Es horrible cuando una persona pasa cerca de uno y no lo saluda, o cuando una persona se dañó una amistad por un pleito, por una discusión. Eso es mal testimonio. Pero hay gente que le encanta pelear. Hay gente que le encanta discutir. Eso es mal testimonio. También dice Pablo que en la iglesia de Corinto también habían disensiones. Ahí la palabra disensión en griego significa división o estar aparte. ¿Sí? Hay hermanos que están aparte. ¿Sí? Hay hermanos que no le jalan a ciertas cosas. Primera de Corintios 8, del 1 al 6, el apóstol Pablo también dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aunque no sabe nada, como debe de saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, como si un ídolo, como dice Pablo, sabemos que un ídolo nada es en este mundo. Oiga, hermano, la iglesia de Corinto también era una iglesia idólatra, y eso es mal testimonio. Apliquémoslo al tiempo de hoy. Hay hermanos que llevan tiempo en el evangelio y todavía tienen cosas de la religión pasada. En sus casas tienen herraduras, en los diciembres o a principio de año todavía le echan sahumerios a sus casas, todavía leen el horóscopo. Hay cristianos que todavía se persignan, hay hermanos que todavía tienen escapularios. Eso es ídolo. Pero dejemos a un lado, de pronto dirá usted: ay, pastor, gracias a Dios que yo no soy idólatra en cuanto a lo que usted dijo. No, pero es que hay ídolos contemporáneos. ¿Usted sabía eso? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que me roba la atención, todo aquello que yo amo más que Dios. Y el dinero se les ha vuelto a muchos un ídolo. El sexo ilícito también se les ha vuelto un ídolo a muchos. El alcohol, la drogadicción, las apuestas. El trabajo también se nos puede volver un ídolo. El estudio también se nos puede volver un ídolo. La comida también se nos puede volver un ídolo. Y ahorita que llegó diciembre, la ropa y el estrés también se nos puede volver un ídolo. Primera de Corintios 15, 58, con este termino la iglesia de Corinto. Es un texto muy conocido, tanto así que es el texto lema de la iglesia, de la misión Emanuel. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes. Otra cosa, estad ¿qué? Constantes. Y tercero, crecer. Tres cosas que usted y yo como cristianos debemos de hacer. Pero parece que en Corinto no hacía ninguna de esas tres cosas. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a decir a una persona
que esté firme si está firme. ¿Sí me hago entender? Yo le digo a una persona que esté firme es porque no está firme. Y si yo le digo a una persona que sea constante es porque no es constante. Y si yo le digo a una persona que crezca es porque no ha crecido. Y ese era el mal testimonio de la iglesia de Corinto. Una iglesia que no estaba firme. ¿Y qué es un cristiano que no esté firme? Unos días está con Dios y otros días están con el mundo, ¿cierto que sí? Cualquier cosa los desanima, cualquier cosa los desalienta, se descarría varias veces en el año. Constantes, hermanos. Eso sí que nos hace falta a muchos de nosotros, ¿no? Vengo un domingo, el otro no vengo. Un día oro, el otro no oro. Un día leo la Biblia, el otro no la leo. Un domingo doy el diezmo, el otro domingo no lo doy. Así somos de inconstantes. Eso es mal testimonio. Pero también dice Pablo que la iglesia de Corinto también daba un mal testimonio en cuanto a que algunos creyentes no crecían espiritualmente. ¿Ustedes sabían que hay hermanos que son enanos espiritualmente? Que desde que conocieron al Señor nunca han crecido, nunca han dado fruto. Siempre es el mismo mal testimonio desde que llegó a los pies del Señor. La segunda iglesia, dejemos a Corinto a un lado, es la iglesia de Éfeso. Y vamos a leer Efesios 4, 22 al 32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Según eso, la iglesia de Éfeso habían cristianos que todavía tenían ¿qué? El viejo hombre. Ustedes no han escuchado por ahí, uy, se me salió el viejo hombre. ¿Sabe? Eso es mal testimonio. Es que Dios nos mandó fue a ser diferentes, a vivir en santidad, a hacer morir ese viejo hombre en nosotros, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad, por la cual desechando la mentira. Parece que la iglesia de Éfeso daba mal testimonio porque era una iglesia donde habían miembros que practicaban la mentira. Hermanos, la mentira es lo peor, uno de los pecados peores que hay. Si usted supiera, hermano, el daño que hace la mentira en una persona. Es decir, cuando yo pillo a alguien que me dijo una mentira, se me perdió la confianza, ¿o no? Se me perdió la confianza. Que un líder mienta, yo ya no confío en ese líder. Que un esposo o una esposa te mienta, uno ya como que uno dice, ¿en cuántas mentiritas me habrán dicho, no? Y no me he dado cuenta. Que un hijo te mienta, yo creo que usted desconfía mucho de él, ¿o no? Que el patrón te coja mintiendo, ya ese patrón pierde la confianza en usted. Parece también en el verso 26, dice, airaos, pero no pequéis. Parece que algunos hermanos se enojaban en exceso. Miren pues lo que dije, en exceso. Uno tener enojo no es pecado. ¿Usted sabía eso? Si a mí me hacen algo que no me gusta, pues yo tengo todo el derecho a enojarme, ¿o no? Pero cuando usted ya peca, cuando se enoja, ahí la embarró. ¿Cómo así que peca cuando se enoja? Cuando usted pega un puño enojado, cuando usted insulta enojado, cuando usted tira las cosas enojado, cuando usted agrede a otro enojado, ahí pecó. Sentir enojo no es pecado, pero ya dejarme gobernar por ese pecado, por ese sentimiento, eso se vuelve pecado. Entonces, en la iglesia de Éfeso se peleaban.
Lo mismo pasa en la iglesia moderna hoy. Las peleas entre los miembros. Eso es feo. Eso es mal testimonio. Pero también dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe qué significa esa frase? Esa frase significa que algunos hermanos tenían pleitos entre ellos mismos y no arreglaban sus problemas. ¿Qué significa que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Quiere decir que el enojo, se enojaban y el enojo les duraba mucho. Duraban mucho enojados. ¿Usted sabía que hay cónyuges que llevan un mes, llevan 2 meses, llevan 3 meses enojados? Hay hijos que se enojan con sus padres y ya llevan 1 año, 2 años enojados con ellos. El sol se puso sobre su enojo. El enojo está durando ¿qué? Mucho. Eso hay que arreglarlo. Eso hay que solucionarlo. Eso es mal testimonio. ¿O no creen ustedes? Eso es mal testimonio. Verso 27. No deis lugar al diablo. Cuando usted se enoja con alguien, cuando usted pelea con alguien, usted, hermano, le está dando oportunidad al diablo para que se aproveche de esa situación. ¿Usted no cree que si un esposo que lleva 3 meses enojado con su cónyuge, usted cree que usted no le está dando lugar al diablo? Claro. Mientras que su esposa le hace mala cara y no lo atiende bien, ni dándole comida ni nada de eso, la amante o la vecina, qué formalidad. ¿Sí lo es? Su esposa enojada, pero la vecina muy amable. ¿Sabe qué es eso? Eso es darle lugar al diablo. Verso 28, también en la iglesia de Éfeso había gente ladrona. Mire, el que hurtaba, no hurte más. Qué belleza, ¿no? Dentro del pueblo de Dios, gente ladrona. También parece como que habían personas que no trabajaban. Como pasa en el día de hoy. Eso es mal testimonio. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Algunos hermanos de Éfeso tenían un vocabulario no apto para cristianos. Y también en el tiempo de hoy hay hermanos, entre comillas, que tienen una lengüita, que tienen un vocabulario terrible. Eso es mal testimonio. También en el verso 31 dice, quítese de vosotros toda amargura. Ahí la palabra amargura en griego es rencor. Ahí la palabra amargura es resentimiento, es aborrecimiento. Qué horrible uno decir eso, yo aborrezco a esa persona, yo odio a esa persona. He escuchado esas frases de cristianos. Eso es mal testimonio. También dice, quítese de vosotros todo enojo, ya lo hablamos. Quítese de vosotros toda ira. Pero mire lo que sigue, quite de vosotros toda gritería. Qué horrible, hermano. Usted sabe que el vecino suyo te escucha cuando usted grita. Y el vecino sabe que usted todos los domingos sale con la Biblia para el culto y toda la semana te escuchó gritando. Eso es mal testimonio. También había maledicencia. ¿Sabe qué significa la maledicencia en griego? Significa calumnia, difamación, maldición, vituperio. Eso significa la palabra maledicencia. Hay hermanos que le levantan un chisme a otro, que le levantan una calumnia a otro, y frescos como una lechuga. Eso es mal testimonio. Y dice, quítese de vosotros también toda
malicia, y la palabra malicia es depravación, maldad, malo, iniquidad. Es decir, la palabra malicia es uno comportarse como una persona mala. Y usted y yo sabemos cómo se comporta una persona mala. Una persona mala siempre está pensando en hacer daño, en hacer algo, cosas pervertidas, cosas depravadas. Eso es lo que significa la palabra malicia. Pero también en el verso 12, 32 dice, sean benignos. Y si Pablo está diciendo que sean benignos era porque no eran benignos. ¿Y sabe qué significa la palabra benigno en griego? Significa bondadoso, misericordioso, pero más que todo amable, amoroso. A muchos de nosotros nos falta eso, ser amables y amorosos. Somos lo contrario, de amables nada y de amorosos tampoco. Mire pues, estas cartas fueron escritas a cristianos, no fue escrita a gente de la cárcel, que estaba en la cárcel, ni gente que era inconversa, o estas cartas no fueron escritas a personas asesinas, no. Estas cartas fue escrita a personas cristianas. La tercera iglesia, ya para terminar, es la iglesia de Filipos. Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y otros por contienda. Qué vergüenza que ese texto esté ahí en la Biblia. Habían líderes en la iglesia de Filipos que predicaban por envidia. ¿Sabe qué es predicar por envidia? Voy a preparar un estudio bien bueno para ser el mejor, ¿cierto? Quiero ser el mejor líder, pero no para la gloria de Dios, sino para la gloria humana. Y por debajito le echa la zancadilla al otro, uy, como predicó de mal este, pero él predicó bueno, pero este predicó muy mal. Uy, qué líder tan malo este. Ese superintendente no está haciendo nada. Ese miembro del consistorio no debería estar allá. Y el que debería estar allá soy yo, no él. Había envidia, había contienda. Líderes que ponían por encima su ego. Líderes que exponían sus logros, sus triunfos. No, hermanos, nosotros no debemos de alabarnos a nosotros mismos. Es Dios el que hace ese papel, no nosotros. Filipenses 2, del 3 al 4, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Entonces mire lo que había allí, ese mal testimonio, peleas, pleitos, vanagloria. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Oiga pues, que la vida cristiana, el buen ejemplo, la santidad, sea conocida por todos los hombres. Pero lo más triste es que nosotros somos conocidos por todos los hombres por ser los más peleones de la iglesia, por ser los más gritones, por ser los más chismosos, ¿cierto? Somos conocidos por todos los hombres, pero por lo malo, no por lo bueno. Después de estudiar estas tres iglesias, yo me hice una pregunta. Bueno, la idea es que el estudio no quede ahí, porque de nada sirve uno refregar el pecado a la gente si uno no da una solución, ¿cierto? De nada sirve ir al médico, que el médico me diga, sí, tenés esta enfermedad, pero no me da medicina. Entonces no sirvió de nada ir al médico. Y vámonos al cuarto punto y con esto termino. Entonces, ¿qué debemos de hacer si estamos dando mal testimonio?
Y Lucas 2:49, me gustó mucho este texto. Dice, entonces, ¿se acuerda cuando Jesús, siendo niño, se les perdió a sus padres, a María y a José? Dice así, entonces Él les dijo a sus padres, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Subrayé esa última frase porque quiero que nos hagamos esa pregunta a nosotros. ¿Usted y yo estamos en los negocios de nuestro Padre Celestial o usted y yo estamos en los negocios de Satanás? Lo triste de este versículo es que muchos cristianos no quieren dedicarse a los negocios del Padre, sino que con sus actitudes, con su mal testimonio, están promocionando los negocios del diablo, están trabajando para el diablo. Entonces la pregunta es, ¿en qué negocio usted está? ¿En los negocios de nuestro Padre Celestial o en los negocios de nuestro adversario? Hermano y hermana, no sigamos trabajándole al enemigo. Nosotros no fuimos creados ni llamados para eso. Lucas 17:1, y dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que vengan los tropiezos, pero ay de aquel porque vienen los tropiezos. Dios quiere, hermanos, que seamos instrumentos del reino de Dios, que no seamos piedra de tropiezo de nadie, que no seamos piedra de tropiezo de nuestros hijos, que no seamos piedra de tropiezo de nuestro esposo o nuestra esposa, que no seamos piedra de tropiezo de los vecinos. Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase al mar. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Que cuando usted y yo somos de tropiezo para otra persona, van a venir consecuencias, van a venir la desgracia. Dice que lo tiren al mar con una gran piedra. ¿Qué es eso? Castigo. ¿Qué es eso? Desgracia. ¿Qué es eso? Las consecuencias de yo ser una piedra de tropiezo. Y ya para terminar, Romanos 6:13 dice, este texto es precioso, porque el texto nos da dos opciones. La primera opción es la frase que está subrayada ahí, que presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Usted recuerde que estamos al libre albedrío. Usted puede colocar los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de pecado, como instrumentos de iniquidad. La boca, usted la puede usar para eso, para maldecir, para insultar, para mentir, para maldecir. O puede usar la boca para bendecir a otro, para compartir la palabra, para llevar las buenas nuevas al que no conoce del Señor. Entonces, mire la última frase del texto, o presente vuestros miembros como instrumentos ¿de qué? De justicia. Usted puede usar sus pies para ir a una taberna, usar sus pies para ir a una residencia, usted puede usar sus pies para ir a encontrarse con su amante, o puede usar sus pies para venir al culto, puede usar sus pies para visitar a un enfermo, o puede usar sus pies para llevar el evangelio a otras personas. Una de dos. Usted puede ser un instrumento para Dios, usted puede ser un instrumento para Satanás. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes por qué situación estamos pasando, por qué situación está pasando la iglesia. Y gracias, Dios, por guiarme durante toda esta semana, Señor, a preparar este estudio, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana.
Y oro, Dios, para que no seamos olvidadizos, sino que podamos retener esta palabra, guardarla, atesorarla, practicarla, obedecerla. Ayúdanos, Dios, a ser instrumentos de Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser piedra de tropiezo. Ayúdanos, Dios, para decir, como dijo el Señor Jesucristo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Llévanos en paz y en bendición. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien. Hasta luego.